Hoy quisiera entrar a la palabra de Dios y hablar sobre el tema velad pues. Tomo esa frase del capítulo 25 de Mateo. El 25 de Mateo es una continuación del 24 de Mateo, en donde Jesús está presentando un discurso de los últimos tiempos. Se le llama el discurso del monte de las olivas, y en el capítulo 24 los discípulos le están mostrando el templo, la hermosura del templo. Cuando el Señor dice algo que los perturba: ven, este templo no quedará piedra sobre piedra antes que venga el Señor. Sabemos que eso sucedió en la destrucción del año 70. Pero se mueven de la parte del templo y bajan el valle y van al monte de las olivas. Y los discípulos, perturbados con lo que él acababa de decir, le dijeron: Señor, dinos. Y le hacen tres preguntas: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal, no señales, qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo o del siglo? Y el capítulo 24 y 25 es la larga contestación del maestro a los discípulos. Parte de su contestación en el verso 7 y 8 del 24: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. El verso 27: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Verso 36: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos. El 42: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y el 44: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Todo eso lo dijo en el 24 de Mateo. Y en el 25 el Señor presenta dos parábolas y una descripción del juicio de las naciones. En el 25 del 1 al 13, la parábola de las 10 vírgenes, aquellas que deben estar preparadas para atender cuando llega el esposo. Del verso 14 al 30 de Mateo 25, la parábola de los 3 siervos a quienes les dio talentos, y esto es para prepararnos para dar cuentas al Señor. Y luego del 31 al 46, el Hijo del Hombre juzgará a las naciones. Entonces son capítulos proféticos, futuros, son capítulos que en su mayoría aplican y tratan con Israel y con los tiempos de Israel. Hoy nos va a ocupar la parábola de las 10 vírgenes, que dice así en Mateo 25:1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibidle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos.
Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta es palabra de Dios. Jesús utilizó muchos ejemplos para ilustrar su venida, para que nosotros estuviésemos preparados. Y aunque, repito, el capítulo 24 de Mateo es para los judíos, para el pueblo de Dios, para preparación para la tribulación de Jacob, a nosotros también nos aplica indirectamente, porque si estas señales son para la segunda venida de Cristo, pues, y ya estamos viendo algunas de ellas, entonces el levantamiento o el recogimiento de la iglesia, según las semanas de Daniel, la última semana de Daniel, será a lo menos 7 años antes de su venida, cuando las plantas de sus pies toque el monte de los olivos. Entonces tenemos que tener cuidado cuando leemos 24 y 25 de Mateo, porque se aplica a los judíos y indirectamente sí se aplica a la iglesia, porque estas señales, si ya se ven y nosotros nos vamos a ir con el Señor antes, entonces sí aplican. Entonces él usó ilustraciones como la higuera, que es Israel. Esta generación no pasará, usa la ilustración de una generación, así como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre, usa Noé, así como llega el ladrón a la hora que no esperáis. Usa esa ilustración, usa la ilustración del maestro y el siervo no sabe cuándo viene el amo, y también así como el relámpago va del oriente al occidente, así será rápida la venida del Señor. Y aquí en esta parábola utiliza una boda. La idea de este discurso y especialmente de esta parábola es una advertencia para estar preparados, para estar con los ojos abiertos. Velad pues. Hacerle preguntas a las parábolas bíblicas que no fueron dichas para contestar esas preguntas, y esto para los que se inclinan mucho a lo alegórico, tratando de sacar significado en toda la parábola e ignorando a veces o disminuyendo la enseñanza verdadera de la parábola. Por ejemplo, ¿por qué dice el reino de Dios y no la iglesia? ¿Por qué habla de 10 vírgenes y no menciona a la novia? ¿Por qué se tardó el esposo? ¿Por qué se durmieron las 10 vírgenes? Entonces, todo eso pues puede tener alguna aplicación, pero lo que vemos si tomamos el contexto de la parábola es esto: que el esposo viene y que debemos estar preparados, debemos estar velando pues. Recuerden que en este discurso la iglesia todavía no nace. En el Antiguo Testamento no hay iglesia como la conocemos ahora, la iglesia del Señor, apoyo de la verdad. Entonces, en el Antiguo Testamento los profetas aludieron a ella, tal vez inconsciente o indirectamente, pero la iglesia nació en el día de Pentecostés. En Mateo, Marcos, Lucas y Juan no hay iglesia, sino que Cristo dijo: edificaré en tiempo futuro mi iglesia. Y sabemos que esa iglesia nació en el precioso día del Pentecostés, cuando el Señor derramó de su Espíritu Santo sobre los 120. Estaban en un aposento alto y allí comenzaron a hablar en lenguas como el Espíritu les daba que hablase. Pedro les predica, fueron compungidos de corazón.
Preguntaron varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Allí en Hechos 2:38 nace la iglesia y luego pues la vemos en todo el libro de los Hechos, y las cartas y epístolas que fueron escritas a la iglesia, y la vemos también en el libro de Apocalipsis. El 19, 7 y 9, hablando de bodas, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. Fíjense que el texto dice las bodas del Cordero. Esto es interesante porque en las bodas, en la mayoría de nuestras bodas, en nuestra cultura, la persona ideal, la persona más importante, la figura principal es la novia. El vestido de la novia, la apariencia de la novia, el peinado de la novia. Cuando voy a bodas y mi esposa no pudo ir, lo primero que me pregunta es: ¿cómo se vio la novia? ¿Cómo estuvo su vestido? Yo le digo: se vio bien y estuvo blanco. Pero en este caso es las bodas del Cordero, porque la persona ideal, el principal, el centro de todo el enfoque va a ser Él, el que nos compró con su sangre, el Cordero de Dios que fue inmolado desde la fundación del mundo y que resucitó con gloria al tercer día. Entonces la iglesia en estos momentos está esperando ese levantamiento para irnos con el Señor, para celebrar las bodas del Cordero, donde estaremos con Él, y también se celebrará el tribunal de Cristo para entregarnos el Señor nuestros galardones y estar con Él por un tiempo, mientras aquí en la tierra pasa la gran tribulación. Entonces veamos cómo esta boda de esta parábola, este encuentro que viene el esposo y 5 de ellas, de las vírgenes, están preparadas y 5 no están preparadas. No se menciona la novia, se mencionan las vírgenes, las muchachas, las acompañantes de la novia. Para entender esto mejor, debemos entender a lo menos 3 cosas de las bodas judías. En primer lugar, cuando una pareja se iba a casar, los padres, el papá, hablaba con el papá de la novia, el papá del novio, y hacían los arreglos. Quiero que mi hija se case con tu hijo, o viceversa, sin que los muchachos lo supieran o aún se conocieran. Los padres hacían esos arreglos. Y número 2, entonces había una ceremonia donde se casaban la pareja legalmente. Firmaban los documentos y notarizaban y sellaban todo lo que se necesitaba hacer. Era el tiempo de empadronamiento. Y aunque estaban legalmente casados, no consumían el matrimonio, no se unían todavía. El esposo se iba a preparar casa, a preparar lugar, y en un tiempo después, a veces hasta un año, él regresaba por la novia. Y cuando ella más o menos se daba cuenta que él iba a llegar, ella preparaba a sus amigas, a las acompañantes, a las vírgenes, por decirlo así. Y entonces el trabajo y función de estas vírgenes era de estar atentas, que se iba a gritar, se iba a anunciar, se iba a proclamar: el esposo viene, ya viene en camino. Y cuando ellas ya tanteaban que ya estaba cerca, estas vírgenes salían con unos postes, unas astas, unos palos, y arriba traían lámparas. Obviamente esas lámparas fungían con aceite. Entonces ese aspecto
de la venida del esposo es lo que está tratando esta parábola. Y luego, ya que llegaba el esposo, ellas salían. La función de las vírgenes era alumbrar, recibir, atender al esposo, y luego se la llevaba el esposo a la casa de su padre de él, donde ahora sí había una gran celebración de 7 días. Y luego se iban a la luna de miel por 1 año la esposa. Recuerden que el domingo pasado prediqué sobre el tema: no se turbe vuestro corazón, crees en Dios, crees también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Entonces Cristo utiliza esta cultura y costumbre para decirle a sus discípulos que él iba a preparar lugar también. Gloria al Señor. Entonces el Salmo 45 nos da unos destellos de esto, de esta venida del esposo. Dice el verso 11, esté muy atento, esto es muy bonito: y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido, con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a él, serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. Entonces la llegada del esposo no era cualquier cosa, no era nada más otra boda ya, era algo majestuoso, era algo que conmovía toda la comunidad o aldea, porque estaba la novia esperando, estaban las vírgenes a su alrededor, y ya va a llegar el esposo, ya es tiempo. No sabía ella el día exacto, pero Maranata, el esposo viene. Entonces cuando llegaba, él llegaba también con todo su majestad, todos sus siervos, todos sus soldados, y era un gran encuentro, un glorioso encuentro que sucedía allí. Esto es un paisaje. Podemos aplicar esto a la iglesia también, porque nosotros también estamos esperando al esposo. En esta parábola, Jesús es ese glorioso esposo. Las vírgenes pueden ser las que representan a la novia, a la iglesia. En esta parábola son 10, y ellas están allí para esperar al esposo y para atenderlo, para darle honor y hacer de su nombre una alabanza. Lo más grande, lo más importante era tener luces o lámparas en sus manos para recibir al esposo y hacerle honor y servicio. Nosotros, estimados hermanos, somos hijos de luz. El evangelio es luz, y los que recibimos el evangelio no solo somos alumbrados nosotros, sino que debemos alumbrar como luces y levantar nuestras lámparas. Filipenses 2:15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces estamos viviendo, estimados hermanos, en lo que yo creo es el precursor de lo que va a suceder cuando el Señor levante esta iglesia. Estamos viviendo un ensayo. Todo el planeta,
Todas las naciones, todos los pueblos, todos estamos en esto. Y esto ha capturado la atención de todo el mundo. Se ha paralizado. Estamos predicando a templos vacíos. No podemos abrazar a nuestros nietos seguido. No podemos ni salir. Es un desastre. La gente está escandalizada, atemorizada. Está oscuro y aún más negra la noche. Pero aquí es donde la iglesia levanta las lámparas encendidas, llenas de aceite, para proclamar una esperanza al mundo que se muere sin ella, al mundo perdido. Cuando no hay aceite, no hay luz, y cuando no hay luz, hay oscuridad. Y qué privilegio de tener la oportunidad. Esta no es una crisis, es una oportunidad para que la iglesia se levante y brille esa luz y anuncie que el esposo viene y que Jesús viene por nosotros. Ahora vamos a ver algunas cosas de estas vírgenes. Aunque todas ellas tal vez estaban vestidas con el mismo vestido o el mismo tipo de vestido, las 10 tenían lámparas. Y aquí viene lo más importante de este sermón. Mire aquí a la pantalla. Mire, esto es lo más importante del sermón. Todas tenían algo de aceite. No estamos hablando de que 10 de 5 tenían aceite y 5 no. Todas tenían un poco, algo de aceite. Todas estaban esperando al esposo. Pero había una diferencia interior. 5 de ellas eran insensatas o fatuas. Y esa insensatez se caracteriza porque no tenían abundancia de aceite. Tenían aceite, pero no tenían abundancia de aceite. No estaban preparadas de lleno. Las 5 sabias, ellas sí tenían aceite en sus lámparas y en sus vasos. Mire cómo dice el texto. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. O sea, sí tenían aceite, porque después les piden a las sabias: se apagan nuestras lámparas, danos aceite, nuestras lámparas se apagan. El hecho de que se estaban apagando es que durante la noche tenían aceite, estaba brillando la luz. O sea, la diferencia entre las 5 fatuas y las 5 sabias es que las sabias tenían abundancia, se habían preparado con plenitud. Todas fueron invitadas a participar en la boda, pero 5 de ellas no estaban preparadas. Esto comunica la idea de plenitud, de estar no preparado, sino completamente preparado, de estar llenos. Aleluya, llenos. Si hay un tiempo en que necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, es hoy. Hoy se usa mucho la frase: oh, somos cristianos. Él es cristiano, ella es cristiana. Esa frase se usa muy a la ligera, y no solo porque alguien nació en un hogar apostólico, o porque tuvieron abuelos piadosos que amaron a Dios, o porque tienes un tío que es pastor. Eso no pone aceite en tu lámpara. Obviamente no es bastante solamente vernos igual. Las 5 se miraban igual. 5 estaban preparadas. Velad pues, estaban llenas del Espíritu Santo. Estamos viviendo en este día donde hay mucha apariencia de piedad. Todos parecen y dicen ser cristianos. Las iglesias se llenan, los coliseos se llenan,
pero verdaderamente desde la perspectiva de Dios, ¿cómo está el aceite? ¿Cómo está el Espíritu Santo? ¿Cómo está la santidad? ¿Cómo está la relación con Dios? Especialmente ahora que tienes que tú cultivarla ahí en tu casa, tú orar, tú adorar a Dios ahí con tu familia. ¿Cómo estás, estimado hermano? Pablo escribiendo a Timoteo en el 3:5 de segunda de Timoteo dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. En inglés dice tendrán forma de piedad. Van a parecer, las 10 se parecen, las 10 traen lámparas, las 10 traen lámparas encendidas, pero solo 5 tienen una plenitud. Solo 5 están llenas, solo 5 están preparadas. La parábola dice que las 10 cabecearon y se durmieron. Y yo he oído muchas prédicas de esta parábola. No te duermas, hermano, no te duermas. Pero el problema de las 5 no era que se durmieron, porque las 5 sabias también se durmieron. El dormir es necesario, no es malo. Lo malo es dormir sin tener más aceite en abundancia. No es bastante tener una lámpara, no es bastante tener una experiencia. ¿Cuánta gente conocemos y cuánta gente me está escuchando en este momento que dicen o han dicho: oh, yo conozco, sí, la iglesia apostólica, sí, yo antes iba allí, oh, no, yo conozco todos los coritos que cantaba mi abuelita, todavía tengo su velo que me dio cuando ella murió, y yo sé eso. Y otros dicen: oh, yo sé, yo soy cristiano, no voy a la iglesia mucho, pero no soy tan malo tampoco. Bueno, es tiempo de que esas personas, y si somos así, que despertemos todos. La importancia no es que tu abuelita sirvió a Dios, la importancia no es que tu tío es pastor, la importancia no es que tú tengas alguna conexión con la iglesia, la importancia es que tú tengas bastante aceite en tu lámpara. Tú puedes recibir ese bautismo, ese espíritu ahí donde esté. Yo sé que le estoy hablando a una pareja que una vez más se conectó con nosotros, que alguien te invitó a la casa y estás lejos de Dios, estás vestida como virgen, pareces hermano, pareces hermana, tal vez, pero adentro, ¿cómo está? Los vehículos nos dicen cuánto combustible trae el vehículo, y antiguamente pues solo se miraba la aguja, allí le decía que ya le falta, pero ya cuando se fueron modernizando los vehículos, enciende una luz, estás bajo de combustible. Necesitas. Otros inventaron también que te habla una voz, el mismo vehículo te dice: necesitas cargar combustible. Y otros traen luz y voz. Mi vehículo hasta me dice dónde está la gasolinera más cerca. O sea, hermanos, a veces nos están brillando las luces y hablando las voces y diciendo: pues yo quiero decir que en estos tiempos me estoy parando como pastor y predicador del Evangelio, estoy brillando la luz, estoy levantando las banderas, estoy diciendo: mira, aquí eso puedes cargar, allí en tu sala puedes cargarte, allí levanta tus manos y adora a Dios, allí Dios te puede bautizar con el don del Espíritu Santo, a ti y a toda tu familia. Qué avivamiento tan grande, que todos los padres de familia en este momento recibieran un bautismo, que tu hijo que hace 10 años no te ve, no te oye hablar en lenguas, allí tú puedes, y luego ser testigo de ese bautismo a tu familia, imponer manos sobre ellos para que también reciban el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Mientras dormían, se oyó el clamor a la medianoche, y es, creo, el momento en que estamos viviendo. Ya
estamos a medianoche, a unos, si no segundos, minutos. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. El esposo viene. Cuando la voz del esposo se oyó, las 10 se levantaron a preparar sus lámparas. Hasta este punto, las 10 tenían lámpara. Las 10 tenían una flamita en la lámpara. O sea, hermanos, creo que la diferencia entre los que se queden y los que se van no va a ser mucho. No tienes que ser un pecador envuelto en lo más vil y en el fango del pecado. Puedes ser una persona que viene a la iglesia y conoce, pero no te llenaste. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahora que estamos en cuarentena, hermanos, todos tenemos tiempo de pasar una hora en nuestra recámara y pidiéndole a Dios que nos llene. El bautismo de ayer, de hace un mes, de hace un año, estuvo bien, pero yo necesito que Dios refresque y llene, me cargue todos los días con su presencia. Se levantan todas con sus lámparas, pero las fatuas se dan cuenta un poco tarde que sus flamitas comenzaron a extinguirse, que no tenían bastante. Solo le habían puesto a la lámpara, pero no traían un vaso con más aceite. Danos pronto, véndanos, danos de vuestro aceite, porque no tenemos. Y ahí viene el esposo. Las sabias dijeron: no podemos dar de nuestro aceite porque les va a faltar a ustedes y nos va a faltar a nosotros. Vayan y busquen y compren donde puedan, porque nosotros vamos a esperar que llegue el esposo. No podemos darte. Déjame decirle algo, hermanos. Esto de servir a Dios y de estar lleno de aceite es una cosa personal. Es una cosa individual. Es una cosa que usted, que yo tengo que hacer. Si tu esposa no quiere servir a Dios, tú necesitas servirle. Tú necesitas tu propio aceite. Si tu esposo no quiere servir a Dios, esposa, tú necesitas servir a Dios. Tú necesitas llenarte de aceite. Si tus hijos no tienen aceite y ni aún quieren o desean aceite, si ellos no quieren servir a Dios, tal vez se alejaron, se apartaron del camino porque se educaron mucho o se hicieron muy afluentes, ganaron mucho dinero y no podían estar con la religión de la mamá, con la religión de la abuelita, esa antigüedad de orar y alabar a Dios, ir a la iglesia, abstenerse tanta cosa. Yo no puedo hacer eso con mis amigos educados. Entonces ellos limitaron su relación con Dios al día de resurrección, al día de las madres y a Navidad. Esos son los 3 domingos que van al culto. A ustedes que se han apartado, les digo, el esposo viene. Hoy es tiempo, todavía hoy, de llenar tu lámpara de aceite. Hoy todavía es tiempo de recibir el Espíritu Santo, el Evangelio, las promesas de Dios. Si tus padres se han alejado de Dios y sus vidas, en vez de servir a Dios, sus fines de semana se han tornado en cruceros y en casinos y a ir a acampar con los primos y no tienen tiempo. Ellos sí, ahí yo me crié, sí, yo conozco todo eso. Yo antes iba, pero me alejé. A ti te digo, el esposo viene y viene pronto. Si tu mejor amigo, si tu novio, si tu novia no se quiere preparar para la venida del Señor, tú necesitas prepararte. Nadie puede llenarse de aceite, tú tienes que hacerlo. Nadie puede servir a Dios por ti. Nadie puede vivir por Dios por ti. Nadie puede adorar ni alabar a Dios por ti. Esto es algo que tú y solo tú puedes hacer.
A veces he pensado querer pagarle a alguien para que vaya al dentista por mí. Te doy $100, ve al dentista porque no me gustan todos esos fierros en mi boca y a veces me duele. Te doy $100, pero yo no puedo, nadie puede ir al dentista por mí. Yo voy a recibir los beneficios y yo tengo que ir. Nadie puede ir al doctor por mí. Yo tengo que someterme a los exámenes yo mismo. Hay cosas que sí puedo pagarle a alguien. Córtame la yarda, tráeme esto, píntame este cuarto, pero hay otras cosas que no, solamente yo. Y cuando hablamos de tu salvación, de tu relación con Dios, cuando hablamos de tu lámpara y tu aceite, nadie más. Tu abuelita puede orar 4 horas por ti, pero si tú no te arrepientes, nada va a pasar. Yo los invito, amigos que me escuchan, aquí en Rancho Cucamonga o allá hasta Chile, hasta España, hasta Portugal, donde quiera que estén. Si no estás listo, te digo, el esposo viene. El esposo viene. El aceite siempre es tipo del Espíritu Santo. Cada miembro de Fuente de Verdad necesita un bautismo del Espíritu Santo. Es el combustible que nos va a llevar cuando la iglesia sea recogida, levantada, cuando Dios mismo con voz de arcángel, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Luego los muertos resucitarán primero. Nosotros que quedamos seremos arrebatados para estar con Él. El esposo viene. Maranata, Maranata, Maranata. Se oye el clamor. Las 5 se van a buscar para comprar aceite. Imagínense ustedes, a la medianoche buscando dónde comprar aceite. Y mientras ellas iban apuradas, recuerden que acababan de despertar. 10 cabeceando, 10 dormidas, y viene la voz, las despierta, se componen el cabello, se limpian los ojos y luego inmediatamente las lámparas, y aquellas van a buscar. Pero la Biblia dice que mientras ellas iban, que el esposo vino y las tomó a las 5 sabias, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Quiero que vea ese texto otra vez, el verso 10 está muy poderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas. ¿Quién? Dígalo. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Así como se cerró la puerta en el arca, del arca en el tiempo de Noé. Así cuando Él mete a todos los animales, Él y su familia entran en el arca. Y ahí estuvo la puerta abierta un tiempo, sin duda Él invitando, vengan, viene la destrucción. La gente se burlaba, como dice Pedro. Habrá mofadores que se burlen de la venida del Señor Jesucristo. Pero entonces cuando se cerró la puerta, ya nadie podía entrar. La puerta se cerró. La puerta se va a cerrar para la iglesia precisamente en el levantamiento. Cuando suene esa trompeta, la iglesia se va a ir con el Señor. Y luego empieza el reloj de la 7ª semana de Daniel. Empieza la ira de Dios, la grande tribulación, el tiempo de aflicción, tribulación de Jacob, donde sucederán cosas increíbles. Pero en los primeros 3 años y medio vendrá el anticristo. Y el anticristo, para que él, según Tesalonicenses, diga paz y seguridad, todo está bien, él tiene que tener algo que
resolver, algo que componer. Y si no se resuelve esta pandemia, si no se resuelve esta plaga, entonces yo estoy muy atento. Si se resuelve y las cosas regresan a algo como normal, pues es un ensayo. Pero si se empeora esto, entonces se va a tener que levantar una figura, un anticristo, que resolverá el problema para decir paz y seguridad. Ya calmamos todos, pero dice la palabra, entonces vendrá destrucción sobre ellos, repentina como los dolores a una mujer preñada. Y se abrirán los sellos y saldrán los 4 caballos, se abrirán las copas, se sonarán las trompetas y habrá grande tribulación. Amigo que me oyes, pareja que te has apartado de Dios, tú dijiste en el velorio de tu abuelita, tú dijiste, ahora vamos a servir a Dios. Pero han pasado 5 años desde que la sepultaste y no le sirves a Dios. El esposo viene, la puerta se va a cerrar. Y luego venían a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Allí donde están, hermanos, vamos a hacer una cosa. Si yo no estuviera bien con el Señor, yo pronto caería sobre mis rodillas. Si yo todavía no me entregara al Señor, si todavía no me arrepintiera o me hiciese bautizar en su precioso nombre. Amigo, ¿qué esperas? Especialmente los hijos pródigos, los que se han apartado de Dios. ¿Qué esperan ustedes? ¿Qué esperan? Antes sí, pero ahora miren, ese himno, el Rey ya viene, se está cumpliendo frente a nosotros. Vamos a orar, hermanos, por ustedes. Puede ser una oración ahí por las familias, por los que me escuchan. Y luego, después, los hermanos que tengan una petición o necesiten oración, comiencen a enviarlas. Vamos a mencionar solo su nombre. Por ejemplo, ponga María Cáncer. No nos dé todo un párrafo porque no lo vamos a mencionar. Juan necesita restauración, o Juan restauración, y así vamos a orar por ellos, y el Señor se va a manifestar y va a oír nuestras oraciones. También, si alguien escucha eso y está alrededor nuestro aquí en Rancho Cucamonga, y usted dice, yo quiero ser bautizado en el nombre de Jesús, ya me esperé, usted también ponga su nombre así, nomás ponga su nombre y quiero ser bautizado o bautizado, y alguien se comunicará con ustedes, y tal vez el domingo próximo aquí tengamos bautismos en este culto también. Tómese de la mano de sus esposas, sus hijos. Este es un momento muy especial, especialmente si tiene hijos no convertidos, especialmente si tiene hijos apartados. Ponga su brazo ahí, padre, sobre su hijo. Allí, muchacho, a ti te imploro, te pido, ora y deja que esta palabra penetre tu corazón y te traiga el arrepentimiento. Porque mira, esta iglesia está vacía ahorita, está vacía. Pero cuando venga el Señor y nos vayamos con Él, esta iglesia va a estar llena de vírgenes fatuas buscando aceite. Pero va a ser muy tarde. Hoy es el día de salvación. Señor Jesús, aleluya. Tú conoces, Padre mío, las necesidades en cada hogar. Y yo te pido que envíes salvación a esos hogares, que penetres los corazones con esta palabra, que penetres las vidas, aquellos que están claudicando, aquellos que están lejos, aquellos que están heridos por alguna razón, aquellos hijos de pastores heridos por la misma iglesia, los mismos hermanos, por su mismo padre que fue el pastor, y que se alejaron y traen ese dolor en su corazón. Ministrales, oh Señor,
Señor. Que el Espíritu Santo vaya allí. Quiero decirte, muchacho, que Dios te ama. Muchacha, ya eres casada y te apartaste cuando eras jovencita por tanta cosa. Pero tú sabes dónde está la vida. Tú sabes dónde está el altar. Tú sabes dónde hay aceite. Regresa a Dios. Deja que Él restaure tu corazón. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Allí un momento más, hermanos. Ahora sí, desprende las manos y levántelas al Señor. Si Dios lo toca, adórele, abre lenguas, glorifique el nombre del Señor, exalte. Deje que la salvación se active en su propia casa. Deje que se mueva el Espíritu Santo allí donde está usted. Alabado tu nombre, Jesús. Alabado tu nombre para siempre.